Bueno, cuando hablamos nosotros del nido vacío, vamos a imaginar que el nido, pues, es el hogar, donde, así como los pajaritos, pues, nacen los hijos y ahí es donde se crían y después se van. Los animales, en este caso los pájaros, después de cierta edad, los papás, la mamá, el papá, no me acuerdo si es el papá o la mamá quien les da de comer y llega un momento en que se van. Y dejan el nido, por eso se hace la alusión y la metáfora a el nido como en el hogar. Y vamos a hablar desde dos puntos de vista hoy de este nido vacío. Desde los que dejan el nido, qué es lo que se enfrentan, y los que se quedan en el nido, o sea, los que se quedan en esa casa materna, los que se quedan en ese nido vacío, donde conocen esa casa, ese departamento, ese lugar, donde antes había cierto número de integrantes y ahora esos integrantes se han reducido. Si lo vemos así, decir, bueno, ¿quiénes vivían en ese nido? También podemos experimentar un nido vacío. Uno, cuando los hijos se van y se pueden ir, si tengo varios hijos, se van yendo por etapas, ¿no? Entonces el nido va quedando más silencioso. También puede ser nido vacío cuando tal vez tus padres se han ido a vivir contigo por alguna razón, por enfermedad o porque se acostumbraron o porque ya están grandes. Los papás dejan el nido, por ejemplo, al morir, también puedo experimentar un nido vacío. También el nido se forma con la pareja y se puede quedar un nido vacío cuando uno de la pareja abandona, ya sea por muerte, por divorcio, por separación, también podemos quedarnos en un nido vacío. Estas son como las modalidades donde lo vamos a abordar más ampliamente, no solamente con los hijos que se van, sino como los integrantes que van desapareciendo por alguna razón, vuelan, otros se mueren, otros tienen que ir y nos quedamos en este nido vacío. Mucho se habla del nido vacío, qué es lo que vamos a sentir, cómo lo vamos a vivir. Y hoy en día también, y si no, ustedes pueden irme comentando, esto del nido vacío, si vemos diferentes culturas, cuando se van los hijos también varía. Por ejemplo, en la cultura norteamericana, tienen por costumbre que cuando el hijo, o la hija, me refiero, hijo o hijas, uno o dos, ¿no? Masculino o femenino, cumple los 18 años, se van. Y ahí termina el periodo donde se quedan dentro de casa. Se van, unos se salen a trabajar, otros se acostumbra mucho como que se van a estudiar a otro estado y ya queda la pareja o la mamá o el papá en este nido vacío. Sin embargo, por ejemplo, si vemos a los musulmanes, específicamente, por ejemplo, yo lo vi en Marruecos, tenemos casas que son casas como edificios de 3 pisos y tienen esta estructura porque cuando se casan, la mujer va a vivir a casa del hijo, o sea, del esposo, donde vive la mamá. Entonces, la mujer tiene que como estar a las reglas de la suegra. Entonces, tienen 3 pisos. Abajo viven los padres. Cuando se casa uno de los hijos, se construye otro piso. Si se casa otro hijo, se construye otro piso. Y entonces ahí lo que pasa con los musulmanes, perdón, es que el nido se amplía y se hace más grande. Después, como los de abajo son los grandes, ¿por qué? Porque pues, no pueden subir las escaleras y los que son jóvenes sí pueden subir escaleras. Si mueren los padres, el hijo, pues el que primero se casó, el mayor, baja al primer piso, ¿no? Y los demás se mueven al segundo y al tercer piso. Y así, entonces ya cuando los papás o cuando estas personas ya son grandes y se casan sus hijos, ellos se quedan abajo y así vamos teniendo las casas o los nidos ampliados donde realmente los hijos no se van, los hijos varones
Las mujeres sí se van porque ellas abandonan el nido de su casa materna para ir a formar un nuevo nido con la suegra, con la familia de el marido. Son diferentes costumbres, ni bueno ni malo, simplemente así es. Y luego en la cultura latina, y si ustedes tienen otra información, por favor, siempre pueden ponerla ahí en el chat. En la cultura latina se acostumbraba, ¿no? Que los hijos se quedan más tiempo, terminan el estudio, ¿no? Pasan a tener un oficio o pasan a tener la carrera y hasta que no empiezan como a trabajar, entonces se van. También se estilaba antes que la mujer salía casada de su casa. Hoy en día eso ha cambiado porque no es una condición necesaria para que los hijos dejen el nido el que se case. Antes así era como se salía uno. Si no te casabas, pues ahí te quedabas con tu mamá y con tu papá, porque no había como esta parte de independencia. Las tendencias, las ideas se mueven y hoy en día los hijos tienen otras opciones donde si no salen casados o no salen para vivir en pareja, se salen de todas maneras, abandonan este nido para ser independientes y muchos chicos lo que hacen ahora para dividir los gastos es vivir con roomies, viven con otros chicos y comparten los gastos, cada uno tiene pues, su recámara y tienen los gastos en común, tienen las áreas comunes, la cocina, la sala, no sé, el comedor, y así muchos de ellos pueden vivir en un mejor lugar desde su punto de vista. ¿Por qué? Porque los gastos están divididos entre 3, entre 2, entonces me alcanza a vivir en un mejor lugar, donde que antes, si te salías y nada más te salías con tu pareja, pues si te alcanzaba para el cuartito, pues en el cuartito te ibas a vivir. Entonces las cosas han ido modificándose y ese periodo en que los hijos se salen puede tardar más. Si antes los hijos se iban, no sé, digan ustedes que 20, 21, 22, hoy en día estamos viendo que los hijos se tardan en salir, digo, comparado con antes, 25, 26, 27, incluso hasta los 30 años o más, y se quedan ahí en ese nido. Entonces, el nido los arropa durante más tiempo. Lo ideal es que si tus hijos están ahí, no se han ido, tendremos que cambiar la dinámica porque un hijo de 25 años, 26, que ya trabaja, no es necesario que la mamá lo siga cuidando de la misma manera y si ya es una persona que gana dinero, en ese nido tendría que haber, digamos, como una cooperativa, donde los papás ponen, donde los hijos también ponen, y entonces toda la carga que se llevaba en ese nido con los papás se reparte entre los demás y tenemos una distribución, digamos, de la riqueza, de los ingresos entre todos los integrantes para que no sean solamente los padres los que lleven ese gasto o ese peso. Y eso se puede ir modificando. Aunque a veces pensamos, ¿no? Los papás, que cuántos de ustedes pueden tener sus hijos en casa o han sido hijos y los papás los siguen viendo de 10, 11 años, ¿no? ¿Cuántos de ustedes que son mamás o papás ven a sus hijos como si fueran todavía adolescentes cuando ya tenemos unos adultos en casa? Entonces habría que ver si nuestra visión de ver a ese hijo no ha cambiado con la edad del hijo y seguimos viéndolo como un niño o una niña que hay que proteger. Entonces tenemos hijos grandes, adultos, ya en un aspecto laboral, que podrían estar viviendo solos, protegidos por el papá, por la mamá. Y esto también puede ser que dificulte o los hijos piensen que este confort que les da su nido primario, nadie más se los va a dar. Y se quedan. Ahora, si los hijos se quedan mucho tiempo,
Si antes los papás, digamos a los 50, si los hijos iban pronto, ya podían hacer su vida, pues con menos gastos, con menos llevadas y traídas, con menos actividad. Si hoy los hijos se quedan más tiempo, pues los papás no llegan a tener este periodo de jubilación donde se quedan el papá y la mamá, o sea, la pareja sola en ese nido, y eso se prolonga. También tenemos que tener cuidado cuando tenemos la pareja y tenemos hijos, el no abocarnos a que la vida en pareja se convierta nada más en la vida en familia. ¿Por qué lo digo? ¿Cuántos de ustedes, y si no, díganme, nace el hijo y entonces, si éramos Blanca y Rudolf, ¿no? Ahora somos papi y mami. Y entonces ya nos decimos papi y mami y hasta perdemos el nombre de pila porque nos convertimos en papi y mami, así nos designamos la pareja y la parte de pareja se pierde. Y toda la atención, todos los problemas, toda la plática que tiene la pareja está enfocada a esos hijos o hijo que tuvieron. Si es así, pues cuando ese hijo se va, nos vamos a enfrentar a esa pareja que era papi o mami, pues vuelven a tener sus nombres de pila y ya no tenemos de qué hablar porque toda nuestra conversación y nuestra atención fue dirigida a la crianza de esos hijos. Y sucede que cuando los hijos se van, muchas veces la pareja se queda hueca porque no se alimentó, porque no hicieron cosas en pareja, porque todo lo tenían que hacer en familia. Y muchas parejas se separan o se dan cuenta que desconocen al otro o a la otra. ¿Qué le pasó durante ese tiempo? ¿Qué pensó? ¿Qué hizo con su vida? ¿Cambió su filosofía? Y nos vemos sentados, o sea, frente a la mesa, frente al otro, con un extraño. Esto va a hacer que el nido vacío sea terrible. ¿Por qué? Porque es un nido vacío de los hijos que se van y un nido vacío de una pareja que desconocemos porque no la procuramos ambos, ¿no? Y nuestra atención estuvo puesta en esos hijos nada más, ¿no? Para que vayan como tomando nota. También resulta que cuando hay muchas personas dentro de ese nido, hablemos de los hijos, pues tenemos muchas cosas que hacer, ¿cierto? Estamos muy atareados, desde llevarlos a la escuela, preparar la comida, si trabajamos también irnos a trabajar. Entonces parece que ese tiempo no nos alcanza y vamos agarrando cachitos de tiempo y los días van rápido. Y después, siempre al final del día, y si no, ustedes me pueden decir, dice uno, ay, ojalá tuviera un tiempo, ojalá pudiera yo vivir en paz. Y esos momentos de vivir en paz, pues llegan. Pero resulta que cuando se van, estábamos acostumbrados a todo este ruido, a todo esto de solucionar, y estamos en un momento de demasiado silencio. Perdón, y luego ya no sabemos qué hacer con este silencio, como que la vida ya no tiene sentido. Si no corro, si no resuelvo, entonces, ¿qué voy a hacer con mi vida? Entonces, llega el nido vacío y nos enfrentamos, uno, con un cambio de vida, un cambio de cómo vivir, un fin de una etapa, un tiempo en nuestras manos que antes estaba invertido en los hijos, ¿sí? Y entonces tenemos que redireccionarnos para poder saber qué vamos a hacer con esa vida. La vida como la tenías antes o está por terminar para aquellos que todavía no están ahí, pero va a terminar o ya terminó. Y entonces digo, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Y pareciera que entonces la vida es aburrida. Y no, la vida resulta que se vuelve silenciosa,
Me puedo despertar más tarde. Si antes tenía que estar 5:30, 6 de la mañana, me puedo despertar más tarde y tengo que aprender a desacelerar mi andar. En ese desacelerar, no sé si ustedes, las personas que han meditado, donde te sientas, tienes que cerrar los ojos, no tienes que pensar en nada y por ahí meditas 20 minutos, como a los 10 minutos el cuerpo empieza como a picar, porque no sabemos estar. Entonces, si yo tengo que estar 20 minutos sentada sin hacer nada, a la gente se le hace una pérdida de tiempo. Y no podemos estar sentados sin hacer nada. Ajá, porque decimos, tengo que hacer, me levanto de la meditación y digo, ya estuvo, esto no es para mí. Y eso es lo que pasa con el nido vacío. Tengo todo este tiempo en las manos. ¿Qué voy a hacer con ese tiempo? Y tenemos que resolverlo, porque muchas veces, si abocamos la vida a nuestros hijos, podemos ser papás que cobran ese amor que les dimos y no dejamos a los hijos libres. ¿A qué me refiero? Supongamos que el hijo le habla a la mamá o le habla al papá y el papá no, pues yo aquí sin hacer nada. O no me has venido a ver, yo que te di mi vida, yo que vi por ti todos estos años, yo que te mantuve y ahora aquí, yo solo. Esto se llama cobrar. ¿Qué va a pasar con el hijo que escucha esto del papá o la mamá? Pues va a tener que correr a verlos porque les debe. Porque esa mamá, papá no ha sabido qué hacer con su tiempo, no se ha podido despegar de esa actividad. Entonces necesita que el hijo visite. ¿Por qué? ¿Cuántas veces es, si no me visitas, si no me hablas todos los días, no me estás agradeciendo todo lo que hice por ti? Y ver desde dónde lo hacemos. Si nosotros criamos a los hijos, es para que nos paguen, para que luego nos mantengan, para que nos cuiden o para que sean personas de bien libres. Y uno puede decir, no, pues yo sí lo dejo libre, nada más si quiero que me venga a visitar 3 veces a la semana. Esa no es libertad. Y puede ser que se la estoy cobrando porque pues no tengo nada más que hacer. Entonces, de nada más que hacer es ocuparme otra vez, pero a veces en ese no ocuparme me puedo ocupar en problemas y entonces me entero de la vida de todo mundo, me la paso en las redes sociales viendo los chismes y vivo otra vez, y yo vivo en el chisme, en lo de junto, en lo que dicen en las redes, pues vivo afuera, en lo que va a pasar afuera y nunca me torno para ver y yo qué quiero. Y me puedo embaucar en ser una persona metiche, chismosa, que siempre está hablando de problemas como una forma de vida para llenar esos espacios. ¿Okay? Entonces, sí hay forma en que yo me puedo preparar para ese nido vacío. Es uno, no perder de vista a mi pareja, saber que los hijos se van a ir y que yo tengo que seguir siendo persona, que en el momento en que me convertí en padre, no dejé de ser persona, donde tengo mis deseos, lo que quiero hacer con mi vida, que no nada más es ver por los hijos. Entonces, todos aquellos que están ahorita en la época de la crianza, tomen un momento para pensar si no se están perdiendo ustedes, ¿no? Como que te desdibujas y te conviertes nada más en el papá de o en la mamá de y ya no sabes quién eres, como para pensarlo, ¿cierto? Ahora, aún así lo vamos a llorar. Si se han puesto a ver, es curioso, cuando nosotros cambiamos de etapa, es una despedida a una vida de una manera, ¿sí? Y cambio de etapa, en este caso, es desde la muerte de alguien, voy a pasar por un periodo, lo que se llama un periodo de duelo, donde sí voy a llorar.
¿Por qué? Porque en ese duelo me despido de alguien que estuvo en mi vida, que ya no va a estar en mi vida, entonces mi vida va a cambiar porque esa persona ya no está. Me despido de mis hijos estando en casa todo el tiempo y eso va a causar dolor. Una forma en que los seres humanos nos despedimos es a través del llanto. Es a través de ese dolor, si se han fijado ustedes cuando pues va uno a una boda, que ahora no sé si les pasó, pero hubo miles de bodas post pandemia, ¿no? Como que todos aquellos, no sé qué les pasó, que, que cuando ya se abrieron para poderse casar, se casaron. Está como los de la posguerra. La gente que iba a la guerra prometía, ¿no? Que si regresaba de la guerra se iban a casar. Entonces hay muchos matrimonios que fueron posguerra y estos son pospandemia. Algo para pensar y analizar. Entonces, cuando vamos a las bodas, vemos unos sentimientos como encontrados. Decimos, bueno, entre que lloro de felicidad y lloro de tristeza, los padres, ¿no? Entonces entra el papá con la novia y va llore y llore y llore. Entonces ya no sabes si sí está contento que se casó, si llora porque se fue o qué pasa. Entonces es como estos sentimientos de me despido de una etapa donde me da tristeza, ¿no? Que el hijo se vaya. A algunos no les da tristeza porque dicen, bueno, ya no nos aguantábamos, puede ser, pero puede dar tristeza. Y sin embargo me va alegría porque lo que yo quería que mi hijo hiciera, que se independizara, se ha logrado. ¿Okay? Entonces, tenemos llanto y alegría. Llanto, me despido, alegría, doy la bienvenida a lo que sigue. Y podemos cambiar la forma en que nos relacionamos con nuestros hijos, donde de verdad yo les pregunto, ¿no es cansado después hasta cierto tiempo, cuánto, ser siempre el papá o la mamá de haz, torna, no hagas y estar dirigiendo? También puede ser que ya nos cansemos de ser papás así y podamos convertirnos en una relación más como de adultos con nuestros hijos. Entiendo que siempre el amor de padre es incondicional, por lo general, de padre y madre, y los hijos nos quieren de otra manera. Pero podemos relacionarnos con ellos diferente y para eso podemos hablar. Por ejemplo, si tu hijo ya se salió, tus hijos hablar y decir, bueno, mi etapa como padre, como madre contigo ha terminado, donde ya no soy yo el que dirige, el que te dice qué hacer, el que se preocupa. Y como papás, o sea, díganme, nosotros siempre estamos preguntando, ¿qué quieres? ¿Qué necesitas? ¿Cómo estás? Y a nosotros, ¿cuándo los hijos nos preguntan? Entonces es momento de poder establecer y decir con los hijos, bueno, a mí también me gustaría que me preguntaras cómo estoy, ¿no? ¿Qué me gusta? Y decirle, te invito a que sea una época, hijo, hija, que tú también me conozcas, no solo como mamá, como papá, sino también como persona. Si quieres saber de mi pasado, si quieres saber qué me gusta, si quieres saber cuáles son mis miedos. Y entonces podemos conversar con estos hijos de otra manera, donde ya no estamos dirigiéndolos en sus vidas y que ellos puedan ahora conocernos, porque en realidad nosotros conocemos bien a los hijos. Sabemos quiénes son. ¿Ah? Pero resulta que cuando los hijos se van, ellos se van, si nosotros siempre salíamos en las fotos con ellos, por ponerlo, nosotros vamos a estar fuera ya de la foto. Y entonces se hacen como dos álbums, si antes se hacen los álbumes, donde el hijo se va a tomar fotos de lo que hace, dónde trabaja, sus amistades, su pareja, y ya no estamos en la foto. Pero entonces si nosotros nos quedamos en nuestro nido, nosotros también tendríamos que hacernos fotos, no dejar de hacer fotos. Como decir, bueno, pues es que como ya no fue, pues ya a quién le tomo la foto. Es a ti. Y tendrías que hacer tu propio álbum. Ahora, también qué pasa, se les ha pasado, cuando uno se queda en el nido, o sea, donde te quedas tú, donde tú ya eres la casa materna, o sea, tú saliste de tu casa materna y luego tú eres la casa materna, sería importante y recomendable hacerle cambios a tu casa.
Si tus hijos ya tienen tiempo fuera y llegan y dicen, ay mamá, aquí siempre la casa está igualita, siempre es como la recuerdo, tú te estás quedando estancada en el tiempo. Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos la recámara intacta del hijo? ¿Cuántos de nosotros tenemos guardados ahí en esas bodegas y closets que abres y se cae desde el mameluco, lo que dibujaron, los juguetitos? Momento de sacar. O sea, esos juguetitos, ¿quién los va a jugar? O decirle a tus hijos, ¿ustedes quieren los juguetitos? Si tienen, no, yo no, perfecto, se van. Los mamelucos, la primera ropita, ¿para qué la queremos? O sea, esa etapa ya terminó y con ella tenemos que dar cierre también en nuestro nido y hacerlo un hogar con quien estoy, si estoy yo, si está nada más mi pareja y no un hogar como para que mis hijos siempre vengan y sepan que aquí son acogidos. Tenemos que dar cierre. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Algún comentario que quieran hacer? Pueden alzar su mano, por supuesto, y los escucho. ¿Tú, Vero, quieres hablar o por el chat? Ok. Bueno. Tengo aquí, acuérdense, gracias a todos los que me mandaron sus historias de vida. Siempre me preguntan, bueno, ¿cómo las puedo mandar? Recuérdense que tenemos un chat y en ese chat ustedes se pueden inscribir. Ahorita les voy a dejar aquí me mandan un WhatsApp, aquí está mi WhatsApp. Yo los inscribo al chat. En ese chat, todos los martes o miércoles, mando el tema y ahí ustedes tienen la oportunidad de mandarme sus historias a mi WhatsApp y así es como llegan ahorita a este momento. ¿Sí? Bueno, antes de esto, están comentando, Menka dice, creo que los hijos siempre serán bienvenidos y el hecho de guardar o quitar, sin el hecho de guardar o quitar, ¿no? O sea, también vale la pena ir viendo los asilos como una opción, sus cosas no cambian nada, lo que los queremos, exacto, ¿no? Ajá, Mónica dice, bueno, también si yo me quedo, me imagino que está diciendo Mónica, si yo me quedo solo, pues igual y también me puedo ir a vivir a otro lado también. Me puedo ir a vivir a un lugar más pequeño. A veces nos quedamos con una casa, claro, fruto de nuestro trabajo, que ya finalmente pudimos pagar. Y luego ya, pues esa casa, pues si éramos 5 y me quedó uno, pues sí me puede quedar grande. Y a veces decimos, no, es que yo siempre he querido vivir en esta casa. Y a mí me ha pasado, y no sé a ustedes, que personas que han pensado así, después se van a vivir a un departamento más pequeño y dicen, ay, ¿cómo no lo hice antes? ¿Sí? Entonces, que esa casa tampoco se convierta en tu mausoleo, donde de aquí soy y aunque me quede enorme, sí podemos cambiar. O podemos cambiar los muebles, o podemos hacerlo más cómodo. ¿Cuántas veces tenemos esas salas enormes? Si es que tienen una casa grande, de 8 plazas, ¿no? Y te sientas tú sola ahí a ver la tele. Oye, pues mejor igual y pongo uno de 3, o me compro un sillón súper cómodo. ¿Sí? No, es que si vienen mis hijos no caben, bueno, pues váyanse al parque. O vete a casa de tus hijos. ¿Sí? Entonces, no dejar como el nido, a menos que tú disfrutes mucho tu casa, pues está grande, pero yo aquí quiero vivir y estoy feliz, perfecto, haz algunos cambios, saca las cosas que ya no son tuyas. Si ellos no las quieren, ¿tú para qué las querrías? Porque nos llenamos también de cosas donde son los recuerdos. Y entiendo que los recuerdos son lindos, pero no dejes que el recuerdo también te apachurre. Que puede ser que hay personas que están y sacan el álbum, ¿no? Y están llore y llore y llore todo lo que fue y se les olvida que la vida pasa, ¿no? Y que me tengo que subir en la vida de lo que sigue, de lo que quiero hacer de aquí en adelante cuando ya terminó esto. Entonces voy a leer la historia
Alguien dice, ay, qué difícil escribir mi historia del nido vacío. Podría hacer un libro. Lo resumiré lo más posible. Hace casi 18 años quedé viuda con 3 niños, 12, 10 y 8. La menor niña, no volví a ser pareja. El papá de mis hijos era un narcisista del más perverso que puede existir con todo y su clan. A su muerte me alejé y alejé a mis hijos de ese sistema. Creé mi propia familia. Al casarme con él me alejé de mi familia. Pero contrariamente a lo que se pueda pensar, crié a unos hijos maravillosos, graduados de universidad los 3, exitosos cada uno en su profesión. Sigo viviendo en la casa donde los crié, sola. El casado vive en el mismo condominio frente a mi casa. Eso me ayuda a no sentirme tan sola. Otra vive en Ciudad de México y mi hija que se acaba de graduar se fue a vivir a Tulum. No quiero sentirme triste porque es la ley de la vida que vuelan. Al contrario, me siento afortunada de haber criado hijos independientes y así se los hago sentir. Me siento muy feliz cuando vienen a verme y convivimos como familia. De hecho, creo que ya he superado esa sensación de nido vacío. Espero mi experiencia pueda servir al grupo. Pues sí, muchas gracias. Claro, todas sus historias nos sirven porque en cada historia podemos estar cada uno de nosotros, ¿no? Pues ella tiene una historia, de verdad, ¿no? Se queda con sus hijos, sin embargo los saca adelante y ahora está contenta, ¿no? Y sí podemos estar contentos, y ella dice, pero a veces me siento sola. Entonces sí necesitamos llenar ese espacio. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Cuántos de ustedes al tener hijos o al tener que cuidar a los padres, dejamos de cumplir sueños desde pequeños? Algo que nos gustaba hacer. Y lo dejamos de hacer por falta de tiempo. Pues hoy lo podemos retomar. Y no todo lo que hagamos ahora también se tiene que lucrar. No es como pinto y entonces vendo el cuadro, pues lo pinto igual y lo cuelgo, pinto igual y lo regalo. Sí, o sea, ya esta parte de todo tiene que ser para mantener. Por lo general, si los hijos ya no están, pues los gastos bajan. Si ya no tengo que pagar desde útiles escolares, uniformes, clases, escuelas, pues mis gastos ya no bajan. Entonces, también es decir, si yo tengo ese dinero, no lo regales a tus hijos. Pues le voy a ayudar, déjalos también que ellos forjen su propio camino. Porque pareciera que ese dinero que hoy ya no nos preocupa, a veces pensamos ¿qué hacemos con él? Como que no lo merecemos, no sé si a ustedes les pasa. Y entonces ahí estamos viendo cómo le ayudamos al hijo para que se compre, para que se haga. A ver, Elizabeth dice, para las personas siempre es muy triste quedarse solos. Yo trabajo para las personas de la tercera edad y puedo ver cómo sufren por quedarse solos. Bien. Sí, tenemos que tener otras amistades, pero es un trabajo propio. O sea, a veces los de la tercera edad, nadie los va a visitar nunca. Y entonces ya toda la familia, digamos que se desentiende. O sea, pues vamos a visitar, pero vamos a visitar porque queremos, como una parte de honrar a nuestros padres. Lo que no va es que el de la tercera edad esté diciendo es que nunca vienes, y es que yo estoy solo, y es que yo te crié, y es que tú me debes. Porque tampoco dejamos vivir al que se fue. Entonces, alguien dice, bueno, en los asilos, cuando la gente ya es más grande, y lamentablemente luego pues se va muriendo, se murió el papá, luego ya se murió la pareja, otros amigos. En el asilo hay otras personas que también necesitan platicar y entonces nos podemos juntar con otras personas que también platican, hacer actividades también en conjunto y poder dejar que la familia, o sea, nuestros hijos también hagan su vida. Héctor dice, mi papá construyó una casa grande para recibir a los hijos y a los nietos y pueden jugar sin que haya problemas de espacio. Perfecto. Si tu papá así lo quiere, ¿no? Así lo quiere y él tiene para que reunir a toda la familia, también la familia es lindo. Pero hay que tomar en cuenta que es una reunión y después cada quien se va con su familia, que ya es su familia nuclear. ¿Ok? No atrapar después
nosotros como nos queremos tanto, todos nos tenemos que reunir los domingos y el que no va el domingo mal. No, dejemos que elijan esos hijos estar con nosotros, ¿sí? Porque ¿cuántos es? Si no voy, se enojan. O los domingos siempre es con mi mamá y los sábados siempre es con tu papá. Y entonces tenemos hijos que se van, pero tienen que estar cumpliendo con los papás todos los fines de semana. Y a qué hora también hacen su propia vida. Pero eso al final, bueno, es recomendación y cada quien hace como considera. Hay gente que le hace mucho sentido ir a visitar a los papás todos los fines de semana porque disfrutan mucho de los papás, bien, pero mientras lo haga siempre en libertad. ¿Ok? Que dice, los recuerdos hacen que no evoluciones, no disfrutes el presente, así son mis suegros. Además son como los dijiste, sentados en la sala viendo películas desde hace más de 20 años, no superan el nido vacío. Exacto, ¿no? El mismo sillón. Sí, o sea, eso del sillón es decir, no, bueno, pero tal. Y antes, no sé si se acuerdan ustedes, si comprabas un mueble, o sea, los muebles eran como muy caros, te quedabas con ese mueble toda la vida. Toda la vida. Y entonces ya uno lo tenía hasta grabado, uno puede pensar en su casa de sus padres y es el mismo mueble, el mismo cuadro, o sea, y hoy en día, les digo, hay como tendencias, ¿no? Dice uno, bueno, sí, pero métele algún elemento nuevo, porque si no te quedas en el pasado. Y es una sensación, no es que yo lo pueda decir exactamente, pero si ustedes hacen la prueba en su casa de mover sus muebles, ¿no? Porque entonces entro a mi casa, siempre veo lo mismo, siempre me siento en el sillón y siempre veo, no sé, las películas siempre policíacas. Entonces mi vida es el siempre, entonces no importa si es lunes, si es martes, si es miércoles, jueves, yo siempre sigo igual. Y entonces se da esta sensación de que yo no evoluciono. Entonces hagan la prueba de si tienen hijos y ya los hijos pues ya no se van a poner el mameluco y los juguetitos y todos los premios que les dieron, depuren, igual y me quedo con una medalla de taekwondo, un mameluquito y, no sé, unas calificaciones. Lo demás lo saco y vean qué sensación les da el tener en ese closet, en ese ropero, un lugar vacío, un lugar donde puedo colocar algo diferente, ¿sí? Ahora, Héctor dice, justo por eso de los asilos, una buena opción, hay que ir modificando esa percepción desde el desapego, exacto. Sí, los asilos están luego muy estigmatizados. No sé si ustedes piensan como estigmatizados, es que tengo como un prejuicio donde digo, si mi padre está en un asilo, es la gente abandonada está en los asilos. Pero resulta, fíjense que hay algo muy interesante, ¿no? La gente antes se moría antes. Entonces, si yo tenía, la gente se moría, ¿qué? 75, 80, ¿estás de acuerdo? Entonces, yo podía estar con mis papás, los papás podían estar independientes hasta esa edad, ¿no? Vivían en su casa, igual y yo los iba a visitar, se morían, se acabó. Pero, ¿qué pasa cuando los papás, o todos los seres humanos, vivimos más años? Pues ya una persona de 90, 92, 93, pues ya no se va a valer por sí misma. Y decimos, bueno, no es lo mismo que yo me lleve a vivir a mi mamá a mi casa, que mi mamá sabe hacer sus cosas, a que los papás vivan con uno y uno se convierta en el cuidador. Les voy a decir que el cuidador es como un oficio, no me acuerdo, o una profesión, donde la gente está capacitada para poder ayudar a las personas que no se valen por sí mismas. Por eso muchas veces cuando llevamos a los papás y hay que hacerles muchas cosas, desde bañarlos, igual tienen incontinencia, vestirlos, ayudarlos a pararse, a sacar, de todos los días, nos desgastamos. Y empezamos a sentirnos tristes, empezamos a sentirnos sin ganas, y no es porque no querramos a los papás, sino que nosotros no tenemos esa profesión de cuidadores.
Ujú. No está, a menos que hayas estudiado enfermería, pues igual y no te cuesta tanto, pero no es que no los podamos querer. Entonces, esta parte donde la longevidad, o sea, se alarga, hace que luego los asilos sean una buena opción, porque nosotros ya no tenemos esa capacidad para cuidar a nuestros padres que necesitan cuidados extras. Esto es como un paréntesis, ¿ok? Entonces es movernos. Ahora, los hijos, ¿qué pasa? Ya dijimos los que nos quedamos en el nido, ¿no? Entonces, muevo mi nido, tengo que ver qué voy a hacer con mi tiempo, puedo cumplir deseos, puedo integrarme a otros grupos que también tienen tiempo. O sea, pasamos como a otra categoría. Estábamos de los que corríamos, hacíamos, trabajábamos, ¿ah? Y todos los días nos jalaban los pelos, a personas más tranquilas, o que tenemos más tiempo en nuestras manos, donde podemos decidir, fíjense, por una vez en la vida desde hace muchos años, ¿qué quiero hacer hoy? ¿Por qué? Porque tengo todo este tiempo que invertía en ver por los hijos libre. Entonces, deberíamos de verlo como un premio. Ya llegó eso, ahora me tengo que dedicar a mí, para eso tengo que tener un trabajo interior de quién soy, qué quiero, y no ver como el quedarme solo como una condena. Veámoslo como me quedo conmigo. ¿Qué voy a hacer conmigo? ¿Cómo voy a cumplir sueños? ¿Cómo me voy a dar felicidad? ¿Sí? Y estar pendientes de no embaucarme en problemas como una forma de vida, porque es bien fácil engancharme al chisme, a los problemas y a lo que hay que resolver. ¿Ok? Entonces, la paz, el tiempo que tenemos es silencioso y no tiene caos. ¿De acuerdo? ¿Alguien más que quiera comentar? Sí, Héctor, te escucho. Buenos días. Buenos días. Bueno, fíjate que, por ejemplo, ahorita mencionabas acerca de los asilos. Yo en lo personal siempre les he comentado a mis hijos, todavía están entre comillas chicos, pero siempre les he hecho a la idea de que cuando ellos tengan que experimentar su propia vida, pues al final de cuentas, irme a un asilo por decisión propia, porque al final de cuentas es como que les estás enseñando a que ellos vean la realidad de la vida y aprendan pues a ser responsables de ellos mismos y a su vez, pues yo no encadenarlos a lo mejor a lo que uno pueda tener como necesidades, ¿no? Porque al final de cuentas muchos dicen, bueno, es que hay a la mentalidad más como la del latino o la del hispano, es de que cuando los hijos crecen tienen que cuidar a los padres. Yes. Y yo lo veo de diferente forma. Digo, ¿sabes qué? Es que no los puedes encadenar porque al final de cuentas tú también fuiste hijo, tuviste que emigrar para poder aprender y poder hacer tu propia vida. Y entonces, ¿cómo quieres encadenarlos a que a ti te cuiden para que al final de cuentas, como dices, decías hace rato, no es cobrar, oye, ¿sabes qué? Ya, yo te cuidé, te enseñé, te proveí, lo que sea, pues ahora me tienes que devolver el favor, ¿no? Entonces, es lo contrario a lo que yo creo, ¿no? Esa es mi opinión, ¿no? Sí, muchas gracias, Héctor. Sí, y digamos que se van moviendo las opiniones, o sea, vamos viendo la vida desde otro punto de vista. Igual y hoy tú, Héctor, tus padres tienen toda la idea de que hay que cuidar o hay que juntar a la familia y tal, pero nosotros que vamos evolucionando, o sea, que vamos creciendo, va a llegar un momento que nosotros ahora somos los padres de esos hijos, somos los abuelos, y es decir, cómo nosotros vamos a vivir esa vejez como dices tú, en una independencia, por ejemplo, en un asilo, soy independiente en el sentido de que, bueno, voy y pago y alguien me cuida, y con esa independencia le doy independencia a que mis hijos puedan seguir adelante. Y eso, claro, es opción de cada quien. Tenemos también muchas ideas arraigadas donde en la cultura latina nosotros cuidamos a nuestros padres, pero también se puede cuidar de otras maneras.
Antes era cuido a mis padres, es me los traigo a mis casas. Existen otras opciones donde son los asilos, que ahora se llaman casas de reposo, donde digo, puedo cuidar a mis padres haciendo que alguien más los cuide de una mejor manera que yo. Eso también es amor. Y al final nada más son ideas que damos y cada quien puede tomar la idea que quiera. Cada familia, cada vivencia es diferente. No es que esté uno atrapado en una sola forma de vivir. Digamos que son recomendaciones. Lo que sí le puedo decir es que las etapas se terminan. Y prolongar las etapas empiezan a ser dañinas. Prolongar la salida de los hijos puede hacer que un hijo ya de 40 años ya nunca se vaya y se quede. Y puede ser que se convierta en un muy buen compañero del papá y de la mamá, sí también. Pero ya cada quien, ¿me entiendes? Porque también es hijo de 40 años, pues se decidirá si aboca a esa vida a sus padres, porque así lo decide. O sea, al final, cada quien decide qué hace con su vida, ¿no? Son solamente diferentes ideas. Ninguna es que ustedes tengan que tomarla como tal, ¿no? Simplemente es un rebote de ideas para ver qué es lo que se puede hacer. Todas las etapas, los cambios de etapas duelen y nos llevan un trabajo adaptarnos un rato, ¿ah? Donde sí hay dolor, donde sí hay esos recuerdos, donde sí hay ese pasado, donde lo disfruté. También muchas veces cuando los hijos se van, puede haber mucha recriminación de uno, no les dediqué el tiempo, no estuve, no fui buena persona, tuve que estar muy ocupado u ocupada, yo debí, yo tenía, y eso también hace que no podamos pasar esa etapa por todo ese arrepentimiento que tenemos o por todo eso que al final vemos que pudimos haber dado, las circunstancias no nos los permitieron y que ahora ese tiempo ya no va a regresar. Si estás atrapado en como arrepentimiento de todo lo que hubiera hecho, es pensar, ¿no? Hiciste lo que en ese momento con las herramientas que tenías pudiste hacer, ¿ok? Como tal lo puedes manifestar a los hijos, decir, yo te di lo que pude, como pude en ese momento, ¿no? Ya te toca a ti, si te hice mal, sanar, si no te di las herramientas, buscarlas. Ajá. Porque hasta ahí llegó nuestra función. No podemos reparar después, cuando el hijo ya se fue, aquello que se tenía que haber dado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y cada quien tratamos de hacer lo mejor posible y eso tendría que ser suficiente. ¿De acuerdo? Pues los dejo con sus reflexiones. Recuerden que estas clases quedan grabadas en YouTube. Se pueden unir al chat. Como les digo, mándenme un WhatsApp para unirse al chat. Se los dejo aquí. Y si no, pues nos vemos la próxima semana. Al rato le mando la liga de la clase ya grabada, que como les digo, quedan todas en YouTube para que puedan revisarla una y otra vez si así lo deciden y compartirlas con alguien que también esté viviendo esta etapa. Que tengan ustedes un excelente día. Gracias, buen día.